qué gozo verles otra vez este nuevo año, año 2021. Estamos en el 2021 ya. Yo les pregunto, ¿ha cambiado algo para su vida el hecho de que pasamos del 2020 al 2021? En el 2020 estamos hace 4 días y hoy 2021. ¿Ha cambiado esto algo? Su vida. Cambió el número, sabemos todos, el número del año sí cambió, pero seguimos siendo los mismos. Muchos ponen la esperanza en el nuevo año, pero la realidad es que solo cambió el número del año. Un día era 2020 y al otro día era 2021. Las condiciones de la mayoría de las personas son las mismas que hace 4 días. Y por esto quiero hacerles otra pregunta. ¿Hay alguien de ustedes que su condición haya cambiado? O que no haya pasado nada en su vida grave en el 2020. O mejor, podría decirlo, ¿hay alguien en medio de nosotros que nunca haya pasado alguna prueba? ¿Hay alguien en medio de nosotros que en toda su vida nunca haya sentido angustia o algún dolor por alguna cosa? ¿Hay alguien en medio de nosotros que nunca haya sentido tristeza o congoja o zozobra? ¿Hay alguien en medio de nosotros que nunca haya sentido un desconsuelo, una tribulación, ansia, intranquilidad o preocupación? ¿Podría, por favor, levantar la mano si hay alguno en medio de nosotros que nunca haya sentido esto? Quisiera saber si existe en medio de nosotros alguien así. ¿Hay? De pronto está temeroso y no quiere levantar la mano para decir, no, yo nunca he pasado por eso. Pero sí quisiéramos saber cómo lo hacen, porque todos los demás estamos pasando por momentos difíciles y hemos pasado por dificultades. De hecho, tener dificultades y tener sentimientos encontrados es común a los hombres. Alguna vez alguien dijo, o acabamos de salir de una prueba, o estamos en medio de una prueba, o vamos a una prueba en esa dirección. Y el versículo que tenemos para hoy tiene como propósito tratar ese tema. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, quería que los efesios recordaran que no hay razón para desmayar, no hay razón para acobardarse, y menos desalentarse por las tribulaciones y las pruebas. Pablo quería que ellos no se desalentaran, porque lo primero que hacen muchas personas en medio del desaliento o en medio de la prueba es echarle la culpa a Dios. Una de las primeras cosas que muchos se preguntan en medio del sufrimiento o en medio de las dificultades es, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me o nos pasa esto? ¿Por qué es que Dios permite que esto pase en mi vida? Y estas no son buenas preguntas. No está bien preguntarse por qué Dios hace o no hace lo que hace en alguna situación. Cuando alguien se hace estas preguntas, está dejando que el diablo le tiente a preguntárselas. Si usted está dispuesto a insinuar que hay algo malo en el motivo del por qué Dios hace lo que hace, es ponerse en la mente de Dios si esto no está bien. Pero de otro lado, puede que usted sea del otro grupo, de los que no cuestionan a Dios en ese sentido. Pero eso no quita que de todas formas viva situaciones difíciles. Vivimos situaciones difíciles de tanto en tanto, o a veces situaciones difíciles permanentes. Y las palabras de Pablo a los efesios nos enseñan cómo una persona debe reaccionar en esos momentos de pruebas. Noten el texto, Efesios 3, capítulo 3, versículo 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Este versículo es el clímax de la sección, es la conclusión de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. De hecho, todo lo que he dicho se resume en este versículo. Esta es la gran conclusión. Si no ha venido a la iglesia y hoy está acá, pues escogió un buen día para venir. Un buen día porque vamos a dar
la conclusión de toda la sección. Son palabras muy importantes. Podría decir que el propósito principal de todas las doctrinas está en este versículo, en esta sección o en esta porción, en estas palabras. El propósito de la enseñanza cristiana está aquí. El fin mismo de la salvación cristiana es llevarnos a lo que dice ese versículo. Entonces debemos recordarlo muy bien todos los días y particularmente en estos días, que muchos piensan que el cristianismo y la salvación cristiana es para obtener cosas, para recibir alguna bendición, para que se nos conceda algún deseo, para que salgamos de alguna prueba, para que no suframos más, para que se nos supla alguna necesidad. Y sí, podemos dar gracias a Dios cuando se manifiesta en nuestras vidas de una forma especial o en algún momento de nuestras vidas, pero más allá de recibir algo, ya sea material o espiritual, el gran objetivo de todas las personas, el propósito de cada ser humano, el diseño original para cada persona es llevarles a la presencia de Dios y permitirles adorarle y orarle. Y el apóstol se lo está diciendo a los efesios. Les está diciendo, vea, ustedes no necesitan desmayarse, no necesitan afligirse, no necesitan ser infelices, no se desmayen, les dice. Noten lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo mismo no necesita ningún tipo de compasión de parte de ellos. Y recuerden, Pablo está en la cárcel en este momento, no la está pasando muy bien. Pablo les dice, yo estoy perfectamente feliz porque estoy en contacto con Dios, con el Dios eterno, y estoy disfrutando del acceso a su presencia. Eso es lo que él dice. Y el deseo de Pablo es que sus amigos efesios, se den cuenta de esta misma experiencia, de que cuentan con la misma posibilidad para ellos, de esta experiencia que está disponible para ellos y es posible para cada uno de nosotros hoy día por implicación. Por lo tanto, si usted es atacado y si alguien les hace sentir tristes o perplejos, no necesitan pasar tiempo mirando o meditando en los ataques y en esos momentos difíciles de sus vidas. Pueden, por el contrario, ir directamente a la presencia del Señor, a la presencia de Dios. Y al hacerlo, todos sus problemas tendrán una nueva perspectiva. Si así hace, verá un propósito mayor en medio inclusive de las pruebas, de los problemas. Ya sea que acaba de pasar por una, ya sea que está en medio de alguna prueba o que va en camino de alguna prueba, la enseñanza de Pablo es que alaben a Dios y glorifiquen su santo nombre sin importar las condiciones. Y hagamos una pausa en este momento antes de entrar a exponer el texto, el versículo, porque quiero que piensen en esto. Hay aquí un principio en estas palabras que normalmente las personas ignoran o olvidan. Usted como yo debemos recordar que toda doctrina cristiana está destinada para llevarle a la acción, está destinada para que responda de una forma práctica. Y esto hay que enfatizarlo una y otra vez. La verdad o las doctrinas no son simplemente algo para la mente y el intelecto. Y sí, por supuesto, son principalmente para la mente y el intelecto y se reciben con la mente y el intelecto. Pero es terrible pensar que la verdad y la doctrina o la doctrina cristiana o la teología, o llámelo como quiera, es el fin único de nosotros o es la única meta que nosotros podemos tener. Muchos vienen a esta iglesia porque se predica la sana doctrina y la meta es hacerlo desde este púlpito siempre, pero no se puede quedar solo con el intelecto, debe llevarle esa doctrina a la práctica. Su mente, además de apropiarse de las verdades, además de discutirlas, además de meditar en ellas, debe conducirle a la práctica. A veces, hermanos que llegan al seminario
en Los Ángeles fallan en esta parte de la práctica. Discuten doctrinas, hacen debates, hablan de las verdades, pero se quedan cortos en la práctica. Algunas veces porque hasta ahora están comenzando sus ministerios, o otros porque no han aprendido esto todavía. Pero es algo que todos debemos aprender. Hay una unión indivisible entre la teología y la práctica. Mis hermanos, ya sea en el seminario o acá en esta iglesia, no basta con decir, oh, qué grandes doctrinas hemos aprendido. Muchos llegan al seminario y dicen, oh, este es el seminario, yo quería estar aquí hace tantos años porque yo quiero escuchar la palabra de verdad predicada, y eso es lo que reciben, la palabra de Dios predicada, pero eso no se puede quedar ahí, ni en el seminario ni en esta iglesia. No, el propósito de que conocer las doctrinas está bien, no me tomen a mal, pero el propósito final es que esa doctrina lo lleve a la acción. Está bien predicar las doctrinas, está bien explicar la doctrina, pero es más importante es cómo pongo esa doctrina que he aprendido en la práctica. La doctrina está diseñada y está destinada para llevarnos más cerca a Dios. Está destinada para ser práctica. Y en este texto tenemos una ilustración perfecta de esta verdad. De hecho, los tenemos en todos los capítulos, los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Aquí el apóstol, como hemos visto, nos introduce a algunas de las doctrinas más profundas que encontramos en todas las Escrituras, y hemos pasado por ellas. Pero él mismo deja claro que es para conducirnos a una experiencia, conducirnos a la práctica. Y es lo que él quiere que haga. El apóstol quiere que usted entienda que tiene libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Nada es más importante para el apóstol Pablo. Nada es más conmovedor para el apóstol Pablo que estas palabras, que aunque puede elevarle a los cielos meditando en todas las doctrinas y en todas las verdades, siempre sus pies están firmes y fijos en la tierra. Es al igual que el edificio de Avianca o la Torre Colpatria o el edificio del Centro de Comercio Internacional, que cuando usted va allá y los mira, lo hace mirar para el cielo simplemente de ver la altura. Pero si mira hacia el cielo, si lo hace mirar al cielo, sus fundamentos están todavía en la tierra. Y esto es Pablo. Pablo no es un mero teólogo teórico, no es un intelectual que disfruta de las palabras en griego o en hebreo. No es uno que se llena la boca con pronunciar términos doctrinales aquí y allá, o que se goza de las palabras complicadas de las Escrituras. Su objeto, su intención, su propósito es siempre al final ir a la práctica. En otras palabras, si su conocimiento de la doctrina no le convierten en un gran hombre y una mujer de oración, será mejor que vuelva a examinarse a sí mismo. Spurgeon lo dijo, si la teología no cambia su comportamiento, ella nunca cambiará su destino. Cuanto más sabe de las Escrituras, más debería reflejarse en su vida de oración, reflejarse en una vida santa, reflejarse en todos los aspectos de su vida. Es por eso, por lo que nunca se encuentra la doctrina o la teología aislada de la práctica en las Escrituras. Generalmente Pablo escribe el principio de las epístolas, al principio de sus cartas, escribe la parte doctrinal, y al final de las cartas describe cómo es que esa doctrina se ve en la práctica. Siempre la doctrina debe reflejarse en su vida. Y es lo que hace Pablo acá, particularmente. Los capítulos del 1 al 3 son meramente doctrinales, o no meramente, son doctrinales principalmente. Y del 4 al 6 son principalmente prácticos. Pero no por ser prácticos, estos 3 primeros, o por ser doctrinales estos 3 primeros, mejor, se deja lo práctico de un lado. Porque siempre la práctica debe seguir a la verdad doctrinal.
Y de igual forma, los últimos 3 capítulos que son prácticos no están tampoco desconectados de las doctrinas. Estas cosas son inseparables. La doctrina y la práctica son indivisibles. Una de las principales causas de problemas en la iglesia es que tendemos a hacer divisiones, separaciones, de todo. Y entonces algunos están solamente interesados en las doctrinas y ese es todo su interés. A estos rara vez les escuchamos orar y sus vidas no están marcadas por una vida de santidad. Creen que por conocer todas las doctrinas pueden vivir la vida como les place. Y sí, sus mentes están llenas de doctrina, pero no son muy piadosos. Hay un segundo grupo, al que para ellos la doctrina no tiene ningún valor en absoluto. Estas personas solo piensan en hacer cosas, en ser buenos hombres o buenas mujeres. Son personas prácticas, pero no saben nada de doctrina. Mis amados hermanos, los dos extremos están mal. Tanto pensar en la doctrina sin la práctica, como solo pensar en la práctica sin la doctrina. Estas dos cosas siempre deben ir juntas. La doctrina no debe separarse del elemento práctico, ni la práctica debe separarse de la doctrina. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debe esforzarse para preservar ese equilibrio que encontramos en las Escrituras. Debe esforzarse como uno que maneja con precisión la palabra de verdad, como le enseña Pablo a Timoteo. Así que el verdadero propósito de todo lo que el apóstol ha estado recordando a estos efesios es recordarles que ellos habían sido gentiles, extranjeros, extraños a los pactos de la promesa, que eran unos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero que ahora habían sido acercados por este glorioso evangelio que se les había predicado. Se les había hecho semejantes con los santos y compañeros del cuerpo, semejantes con los judíos creyentes. Son compañeros ahora y reciben con ellos las promesas que encontramos en las Escrituras. El verdadero propósito de Pablo es que además de regocijarse en esa verdad, tengan la seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es por medio de conocer la doctrina que ahora tienen la seguridad y el acceso y la confianza para entrar en la presencia del Señor. Lo que Pablo está interesado en que ellos sepan es que deben, además de regocijarse de las verdades, las pongan por práctica, las pongan por obra. Ahora aquellos que una vez estaban alejados de Dios, aquellos que ahora han sido acercados, ahora pueden ir a la presencia de Dios y pueden orar como los judíos siempre oraron. Esto es algo de lo que también usted debe recordar constantemente, porque en muchos sentidos ese es el pináculo más alto de la salvación. De todas las bendiciones que recibe con la salvación cristiana, no hay mayor bendición que esta, que ahora tiene acceso a Dios por medio de la oración. Estudiemos el texto. Noten la palabra que encontramos allí, en quien tenemos libertad, o como dice la Reina Valera, seguridad y acceso. En otras palabras, dice Pablo, lo que les voy a decir no se aplica solo a los apóstoles o a ciertas personas que se han entregado sus vidas al ministerio o a entender las doctrinas. Y tampoco es para aquellos que viven sus vidas simplemente haciendo cosas. Se aplica a todos. Esto es para todos los cristianos. Pablo quiere que de una vez por todas quite de su mente esa división creada por el hombre. Esa división que no es bíblica y que de hecho es pecaminosa y que además es parte de la enseñanza católica. En este país nosotros hemos recibido como herencia esa enseñanza, la enseñanza de que hay una división entre las personas. Es que hay unos que son los religiosos, los que conocen las doctrinas, que son los padres, y los otros, los que asisten. No, todos somos parte del mismo grupo, todos estamos en lo mismo, todos somos iguales.
No existe una distinción en las Escrituras. Tenemos, dice Pablo, yo el apóstol tengo y usted como gentil tiene. Todos juntos tenemos esta libertad y acceso con confianza. Por lo tanto, al ver esto de manera práctica, piense cómo se acerca usted a Dios hoy. Mis hermanos, les hago esta pregunta. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo ora? ¿Cuánto ora? ¿Sabía que existía la oración? ¿Cuántas veces se arrodilla en oración a Dios? ¿Qué pasa cuando ora? ¿Lo disfruta o es una carga? ¿Va con confianza al Padre? ¿Qué clase de oración es su oración? Aquí dice en el texto, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Según el apóstol, nuestro enfoque debe ser uno que caracterice o que se caracterice por la seguridad, como dice la Reina Valera, o por la libertad, como dice la Biblia de las Américas. Esta palabra libertad lleva esa idea, lleva la idea de seguridad, de atrevimiento, de osadía, de valor, de intrepidez, de decisión, de firmeza, de valentía, de temple. Hace la referencia a una libertad de cualquier duda de que Dios le pueda rechazar. Significa la libertad de toda sensación de inseguridad o de todo temor que tiende a darse en las oraciones. La seguridad obviamente significa una ausencia de miedo de cualquier forma. Piense en una persona que es segura. Una persona segura es alguien que camina con seguridad. Acá en la iglesia, ustedes que son parte de la iglesia, llegan con libertad, llegan con seguridad, llegan pisando fuerte cada domingo, porque ya esta es su iglesia, este es su lugar, este es el sitio que usted decidió congregarse, es su iglesia y saben que son bien recibidos. Conocen a varios acá y saben que las puertas están abiertas. Pero aquellos que vienen por primera vez entran con algo de inseguridad, porque no saben bien cómo funcionan las cosas. Están temerosos porque no saben qué van a encontrar. Pero lo que Pablo está diciendo es que para el cristiano no hay temor, hay libertad, hay seguridad. Puede ir con el pecho en alto, con confianza y con seguridad a Dios. Una persona segura no piensa en inhibiciones, ni duda, ni está inseguro. Mis hermanos, la osadía es exactamente lo contrario a todo lo que muestre debilidad. Recuerdo a mi hijo que jugaba fútbol americano cuando tenía unos 12 años y una vez fuimos a uno de sus partidos en donde los otros niños o el otro equipo se supone que eran de la misma edad, pero en realidad parecían niños como de unos 15 años. Eran niños más grandes, más fuertes, y el mío y sus compañeritos eran más bien pequeños. Pero recuerdo que ese día jugaron sin miedo y ganaron porque tenían el valor y la osadía, y la tenían porque sabían lo que habían entrenado, conocían toda la teoría y la habían practicado muchísimo. Es igual acá. Esa seguridad, esa libertad de venir a Dios la tienen porque la doctrina les ha informado su mente. Ahora la práctica es, ahora puede ir a Él. Ya lo sabe que puede ir a Él, ahora vaya, puede ir a Él. La libertad la tiene usted porque sabe que puede venir a Él. Tiene la teoría correcta, tiene las doctrinas correctas, sabe que tiene la libertad. Y noten, además dice ahí en el texto, dice, en quien tenemos libertad y acceso. 3:12, y acceso. Esa palabra la podemos traducir como la cédula par en día impar, o la cédula impar en día par. Hoy en día, las personas en Bogotá tienen acceso al comercio si su cédula termina en par o impar, dependiendo de la fecha. Si va a un almacén hoy 3 de enero y muestra que su último dígito de la cédula es par, el vigilante no le para, simplemente le da el acceso, tiene la entrada. Es igual acá, tiene el acceso, es su día de entrar.
un día que nunca acaba, que no tiene fin, un día que dura toda su vida y dura toda la eternidad. Tiene el acceso porque existe una relación entre usted y Dios. Hay algo que sucedió por lo que ustedes son aceptables a Dios. Y ese algo le da la seguridad de que va a Él y que Él le va a recibir. Esa es la esencia de estas palabras. Está seguro y tiene acceso. Sabemos entonces que Dios está listo para poner atención a sus palabras, para responder de forma favorable. Sabemos que Dios está esperando para recibirles. Así que no debe dudar, no debe tener temor, como el que llega a la puerta y duda si entra o no. Tiene el derecho de entrada, tiene el acceso. Esta palabra acceso es una palabra fuerte, ya que, y el apóstol Pablo ya la había utilizado en el 2:18 del mismo libro, el capítulo 2, versículo 18. Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. La entrada, el acceso a Él. Ahora noten algo más. El apóstol está añadiendo otra palabra, dice libertad de acceso a Dios con confianza. El apóstol está tan preocupado de que les quede claro esto a los efesios, que dice lo mismo 3 veces, de 3 maneras diferentes. Y lo hace porque conoce a los efesios, lo conoce a usted y me conoce a mí. Conoce cómo cada uno de nosotros fracasamos constantemente en la oración. Pablo, entonces, sabiendo esto, lo enfatiza y lo repite una y otra vez. Lo dice de esta forma: tienen libertad, tienen acceso, vengan con confianza. Cuando alguien tiene confianza es porque ha estado practicando algo tanto que ahora lo hace de forma natural, porque conoce el resultado. Yo recuerdo que aprendí a manejar un carro cuando tenía unos 13 años. Mi padre me pedía que lavara su carro. Vivíamos en una casa y al principio simplemente lo prendía y lo sacaba del garaje. Después me arriesgué un poco más y di las primeras vueltas a la manzana. Después di unas vueltas un poco más largas, algunas que duraron hasta horas, que me metieron en algunos problemas. Pero quería aprender y manejar, y por eso mantenía el carro de mi padre limpio todos los domingos, lo lavaba. Lo lavaba cada semana para poder tener la oportunidad de dar una vuelta. Al principio me daba temor, pero con el tiempo fui cogiendo esa confianza, tanta confianza que me sentía que podía manejar un camión, una tractomula, lo que me pusieran. Sé que no es lo mismo, pero la idea acá en nuestro texto sí funciona así. Con la práctica se llega al punto de que no importa el reto, no importa lo que esté pasando en la vida. Cualquier cosa que esté pasando en su vida, lo automático es ir a la presencia del Señor. Una persona que se acerca a Dios todas las veces con confianza ha aprendido el secreto. Ese es el secreto. Cada situación difícil, al Señor vamos. Es como aquel que habla en público. Puede que se ponga nervioso las primeras veces, pero después de hacerlo, pierde su nerviosismo y gana confianza. Eso es lo que está diciendo el apóstol en estas palabras. Lo que dice es que entre a la presencia de Dios con confianza. Les está diciendo que puede venir con confianza porque hay algo que ha pasado en su vida que le permite ese acceso. Y el Nuevo Testamento nos enseña que la confianza es un elemento esencial en la verdadera oración. Noten lo que dice el autor del libro de Hebreos, en Hebreos 10, versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Y por qué se tiene esa confianza?
¿Qué es lo que hace posible que tenga la entrada a la presencia del Señor? ¿Cómo puede tener esa libertad y ese acceso con confianza? Solo hay una respuesta y está en el versículo 12 del capítulo 3 de Efesios. Ahí está. Dice, ¿en quién tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él? Si notan, ¿quién y Él? Es por la fe en Él que tiene acceso con confianza. Ojo, no es fe por fe. Muchos hablan, particularmente en estos días, dice, tenga fe que las cosas van a salir bien. Eso es tonto. ¿Fe en qué? La fe es en Cristo. Jesús es el objeto de la fe. Es el objeto de la fe, es la fe en Él. No es fe por fe. Podríamos decir o parafrasear estas palabras de Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso con confianza por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esta es una verdad fundamental, esta es una verdad básica. Sin embargo, a veces lo que es obvio, a veces se deja fuera. El mensaje central del Nuevo Testamento es que no hay posibilidad de oración, o es que no hay entrada a la presencia del Señor si no se está en Cristo. Solamente hay entrada a la presencia del Señor, excepto si es en Cristo, si es a través de Él, si es a través de Jesucristo nuestro Salvador. Alguien de mi familia falleció esta semana pasada. Me pidieron que orara. Y sí, puedo orar. Por supuesto que puedo orar, porque tengo la libertad de ir, tengo el acceso, tengo la cédula, tengo toda la confianza para poder ir a la presencia y orar por esas personas que están sufriendo. Lo puedo hacer. Y Jesús es quien me lo permite. Y se lo permite a cada uno de ustedes si está en Cristo. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Pablo se lo escribió a Timoteo, porque hay un solo Dios también, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Cristo es el único camino, no hay otro. Siempre vamos a Dios en Él y por la fe en Él y por medio de Él. Hay mucho interés en la oración cuando el mundo se encuentra en problemas. Cuando las personas son llevadas por las pruebas y las dificultades, cuando son llevadas hasta los límites, se vuelven personas de oración. Con el fallecimiento de mi familiar, muchos pusieron mensajes en el Facebook, pusieron la foto de la persona que murió y la gente empieza a escribir. Se vuelven todos personas de oración. O dicen, estoy enviando mis oraciones, pero yo sé que no son creyentes. Sin embargo, en momentos de distrés, las personas acuden a la oración. Pero de acuerdo con las Escrituras, y no tengo otro conocimiento más que esto, no hay entrada a la presencia de Dios excepto por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Si hubiera otra forma de llegar a Dios, nunca Jesús hubiera venido a este mundo. Vino e hizo lo que tenía que hacer para llevarnos a la presencia de Dios. Digamos esto de una manera práctica. Si se da cuenta de quién y qué es Dios, ¿cómo puede pensar en venir a Él de otra forma? Piensen en las descripciones que Él ha dado de sí mismo. Piensen en sus atributos, piensen en su santidad, piensen en la eternidad, piensen en su majestad, piensen en su poder, piensen en el Hijo. Inclusive el mismo Hijo, cuando estaba en este mundo, se dirigió al Padre con estas palabras, dijo, Padre Santo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, dice Juan. Nuestro Dios es fuego consumidor. Me temo que a menudo las personas no se detienen a pensar en Dios antes de hacer una oración. De hecho, a veces algunos oran de una forma que parece que ni entienden quién es Dios. Se dirigen a Él con tanta familiaridad y usan palabras que no deberían usar para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Las Escrituras enseñan
que hay veneración, que hay respeto al momento de ir al Padre. Si revisan todas las instrucciones que Dios dio a los hijos de Israel de cómo se debería adorar, allí no hay nada superficial. ¿Se han preguntado por qué tuvieron que edificar ese tabernáculo y más tarde el templo? ¿Por qué esas estructuras estaban divididas? Habían varios compartimientos, habían varias secciones, pero el compartimiento interior, que se llamaba el lugar santísimo, a él no podía entrar, solamente una persona podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote. ¿Por qué instituyó Dios todas estas ceremonias que encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué instituyó todos los sacrificios, holocaustos, todas las ofrendas de pecado y todas esas otras ofrendas? ¿Cuál es el significado de todo esto? Dios fue el que dio las instrucciones, no las creó el hombre, no fue una creación de los hombres. Dios llamó a Moisés para que subiera a la montaña y le enseñó cómo debería ser adorado. Le dijo en Hebreos 8:5, advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Solo hay una explicación para esto. Dios estaba enseñando a su pueblo acerca de su santidad, de su eternidad, de su majestad, y les enseñó que la única manera de entrar a su presencia era trayendo estos sacrificios, trayendo estas ofrendas. Y sin embargo, todavía hay unos que enseñan que pueden venir a la presencia de Dios sin respeto y de forma superficial, y hasta decirle, papito lindo. Algunos creen que pueden ir al Padre sin ninguna mención de Cristo. Estos argumentos o estas personas argumentan que no hay necesidad de la teología, no hay que preocuparse por la teología. Orar es muy simple, dicen. Es tan simple como respirar. Esa enseñanza es una negación de todo el Antiguo Testamento. Es una negación del Nuevo Testamento con su enseñanza acerca de la necesidad absoluta del Señor Jesucristo y su obra expiatoria. Probablemente esa enseñanza no es más que psicología, una forma de autohipnotismo que persuade a la gente de que está hablando con Dios, que el hecho de que les haga sentirse mejor o satisfechos, eso no es una respuesta a una oración. La psicología a menudo puede hacer que uno se sienta mejor, puede convencerle de muchas cosas. Y en muchas iglesias hacen esto, buscan psicólogos para ayudar a las personas a cambiar, pero ese cambio no garantiza que está adorando al Padre correctamente. La única autoridad que tenemos para este asunto la encontramos en las Escrituras. Entonces, ¿cómo puede acercarse a Dios? ¿Quién de nosotros habitará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Estas preguntas se las hace el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Cada vez que uno de estos profetas se le daba una visión de Dios, lo encontramos caído en su rostro, con temor. ¿Por qué? Porque veía la santidad, veía la majestad de Dios. Cada uno de nosotros debemos entrar a la presencia de Dios con la conciencia de que no somos limpios, de que tenemos pecado, de que somos indignos, de que hemos hecho mal. Y sí podemos tener acceso. El acceso lo tenemos porque tenemos la doctrina que nos dice que ahora nosotros tenemos esa entrada al Padre, porque Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús todos nuestros pecados. ¿Cómo podemos celebrar la comunión hoy? ¿Cómo podemos celebrar la comunión con Dios? ¿Cómo puedes celebrar la cena hoy? Yendo a Él con confianza, en el nombre de Cristo y pidiéndole perdón. Usted puede estar nervioso cuando está en presencia de grandes hombres o de grandes mujeres, pero eso no es nada en comparación a estar en la presencia de nuestro gran Dios. No somos iguales. Dios es Dios y nosotros estamos acá. Él no es mi cuate, no es mi pana, no es mi íntimo. Es mi Padre, puedo referirme a Él como Padre nuestro, con reverencia, con temor.
¿Cómo puedo mantener una conversación con Dios si se siente vil, sucio, indigno? ¿Cómo puedo hacer eso? Esas son buenas preguntas. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios está dispuesto a escuchar su clamor? ¿Cómo puedo entrar con libertad? ¿Cómo puedo estar seguro de que puedo tomar parte de esta mesa? De que tiene acceso y que Él le acepta. ¿Cómo puedo entrar con confianza? ¿Cómo puedo tener esa confianza? Y solo hay una respuesta y es por la fe en Él. La única manera de ir con seguridad a la presencia de Dios es saber que el Hijo de Dios se ha llevado sus pecados, se ha llevado su culpa y su castigo en su propio cuerpo a la cruz. Solo cuando sabe que Dios le ha quitado su pecado y su culpa es que tiene esa confianza. Solo cuando sabe que Él mismo le ha vestido con la justicia de su propio Hijo y que al estar ante Él no ve más los trapos de inmundicia que son, sino la perfección de Jesucristo sobre usted, esa justicia por estar en Cristo, es que puede ir a Él con libertad. Es el Hijo de Dios quien ha preparado esa túnica, es aquel que se la ha dado, así que ya es aceptado. No hay otra manera, no hay otra forma de ir a la presencia del Señor, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 10:4. No es posible que la sangre de toros y de cabras quite sus pecados. Estas personas cubrieron el pecado por el momento, pero realmente no pudieron limpiar la conciencia. Y sin embargo, hay hoy día quienes enseñan que no necesitan ninguna ofrenda en absoluto por los pecados, que ni la sangre de los toros, ni las cabras, ni las cenizas de un becerro, ni el Hijo de Dios y su sangre derramada. Simplemente vaya a Dios como usted es. Pero sin Cristo no podemos orar verdaderamente. Como dice de nuevo el autor de Hebreos, en Hebreos 4:14, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nos podemos acercar por Cristo. Hay gente que se imagina que así como son, sin ninguna meditación, pueden entrar a la presencia de Dios. Pero necesita de alguien que le presente enfrente de Dios. Solo hay una forma, solo hay uno que puede corroborar que usted tiene la cédula correcta para entrar ese día. Y ese es el Hijo de Dios. Él ha escrito su nombre con su propia sangre. Gracias a Dios. No importa quién es usted, no importa quién es, ni las profundidades del pecado a las que haya llegado. No importa qué baches haya pasado en su vida, ni qué áreas de pecado. Si tiene esa tarjeta, si tiene esa cédula, con esa firma escrita en sangre, las puertas del cielo están abiertas. Y puede entrar con libertad. Tiene acceso con confianza por la fe en Él. Si quiere algo aún más práctico, pensemos en cómo lo hace, cómo ora. ¿Sabía que existía la oración? Pues le doy una manera. Hay muchos ejemplos en las Escrituras acerca de la oración, y Jesús enseñó, por ejemplo, a los discípulos a orar. Yo le animo a que haga listas de sus oraciones y divídalas en grupos. Yo le sugiero 5 grupos: grupo de adoración, grupo de confesión, grupo de petición, grupo de intercesión, de afirmación y preguntas. De adoración, en ese grupo adore al Señor, agradezca por quién es Él, reconozca sus obras, reconozca lo que ha hecho en el mundo. Confiese
Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Mire qué dice su palabra y si usted está pecando, confiese su pecado. Reconozca sus obras. Petición es pídale, puede pedirle lo que quiera. Pida por todas las necesidades que usted tiene. Intercesión, pida por las necesidades de otras personas. Afirmación, cuente sus bendiciones, reconozca lo que Él ha hecho en su vida, reconozca la realidad de Dios en su vida. Y pregunte cómo debe hacer, qué debe hacer, cómo actuar, cómo obedecer. Hágalo así, ponga esas listas y no se enfoque en una sola, solo pida. No, ponga cada una de ellas en un balance y ore así y dedique tiempo a oración así. Haga una lista. Inclusive si la hace, puede marcar y revisar más adelante si esas oraciones se cumplieron y se va a dar cuenta de la cantidad de oraciones que Dios responde. Y en la medida que va respondiendo, pues más va a orar. Porque si ve que todo lo responde, dice uno, pues denme oraciones, yo se las pido, porque yo sé que Dios las responde. Entonces denme las oraciones, yo quiero más. Por eso les pido que lo hagan, para que hagamos un grupo, estamos orando, porque sabemos que Dios responde la oración, tenemos ese acceso. Usted lo tiene igual, yo no soy especial, yo no soy el padre que dice, es que usted es el único que puede orar. Todos podemos orar por las mismas peticiones y tenemos ese acceso mientras esté en Cristo. ¿Está usted en Cristo? Si está en Cristo, tiene el acceso. No hay temor, con confianza puede venir a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos permites, nos das el privilegio de venir a ti en oración, de venir a ti a suplicarte, no solamente por nuestras necesidades, por las necesidades de otros, a suplicarte por el conocimiento de qué debemos hacer o qué no hacer. Gracias, Padre, porque podemos venir a ti a reconocer quién eres, a reconocer lo que has hecho en nuestras vidas, a reconocer las bendiciones que diariamente provees, a reconocer que respiramos simplemente es porque es tu voluntad y así nos lo has permitido. Gracias, Padre Santo, por la oración. Te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres de oración, que esto sea una pasión en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer esto, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén.